Quiero precisamente en este día que se aproxima la celebración del Día de la Madre, en el país es el 10 de mayo, no funcionó el segundo domingo, ¿verdad? No funcionó, así que quedamos siempre con el 10 de mayo, pero es una fecha muy propicia, muy adecuada para que aquí como iglesia reconozcamos la valía de cada una de nuestras hermanas y de las madres en particular. Voy a pedirles que leamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. El tema del mensaje es en honor a ellas, a las madres. Dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tomando en consideración este pasaje y el contexto mismo del gesto de este hijo, quiero llamar su atención a tres elementos que trazo para mi prédica. En primer lugar, la bendición de la maternidad. En segundo lugar, lo usual de una madre. Y en tercer lugar, el respeto de los hijos hacia su madre. Hablando de la bendición de la maternidad, este fue un designio y es un designio del Señor el que la mujer fuera el instrumento para ello. Su composición física fue diseñada precisamente con ese propósito. Esta composición no ha podido ser reemplazada. De alguna manera se ha buscado de parte de los infieles modificar este principio creativo, creador de parte del Señor. La forma original, Dios la diseñó y la diseñó precisamente en lo que conocemos como el cuerpo femenino. No hay otra forma. Y no voy a entrar en apología al respecto, pero sí decir que en la soberanía y en el plan de Dios estableció que la mujer fuera el instrumento, voy a decirlo con esta palabra, que captara lo que llegaría posteriormente a ser una vida. Y precisamente es el Señor el que da la vida y el que forma el cuerpo del que ha de nacer por la matriz de una mujer. El siguiente pasaje es una escritura extraordinaria. En el libro de los Salmos, en el capítulo 130 y qué, se me fue aquí, 38 creo, bueno, en la nueva versión, en la traducción viviente dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esta es la expresión del salmista. Esto es lo que el Espíritu Santo puso en su mente y en su corazón para que quedara plasmado como un hecho descriptivo de esa gracia y de ese poder creador de parte de Dios.
Naturalmente, al principio fue de una forma que el Señor hizo, digamos, la creación humana. El hombre del polvo, la mujer de una de las costillas. Pero ese fue el único momento. De allí, desde ese instante, el Señor le dijo a la pareja: crezcan y multiplíquense. Y ese ha sido el método de Dios a través del tiempo y de la historia. Humanamente no podemos comprender cabalmente esta descripción que celebró el salmista, pero sí nos pone en una perspectiva de algo extraordinario que nadie más puede, digamos, atreverse a asomarse, a hacer algo similar o semejante. Por más que lo intente, por más que lo busque, esto es parte de una ley que no se puede alterar. Así que esta escritura contiene una extraordinaria descripción de la creación humana. Pero algo que es sorprendente es sobre el conocimiento de Dios en relación al tiempo de cada uno de los que nacemos. El texto sagrado dice: cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Significando, hermanos, que por lo bueno, lo malo y lo feo que en lo que íbamos a incurrir como seres humanos, Dios lo conocía exactamente. Y alguno de nosotros podría decir: bueno, si Dios sabía que en esa creación, en esa composición, habían elementos nocivos, no agradables para Dios, ¿por qué no lo evitó para que no transgrediéramos o cayéramos en ello? Es una buena inquietud. Pero también en el plan y en el proyecto de Dios estuvo que el ser humano tuviera libre albedrío. Yo puedo tener la inclinación al mal como cualquiera de ustedes, pero está en mí y está en usted si damos el siguiente paso. Una cosa es pensar y otra cosa es actuar, poner el pensamiento en acción. Y es ahí donde hemos fallado tantas veces delante de Dios. Pero no estoy aquí para que justifiquemos: bueno, ya Dios sabía que yo iba a cometer estas fechorías. Ese no es el plan de Dios, pero en el buen sentido debemos de comprenderlo exactamente sobre el conocimiento de Dios y que Él diseñó cada paso y cada actividad de cada uno de nosotros. Ahora Él nos conoce, hermanos. Y ese conocimiento de Dios, en un momento como que hay una pequeña transferencia en lo que se le llama el instinto de una madre. Porque hay actitudes de ella que no son eminentemente naturales, sino que va precisamente con el propósito de Dios cuando Él la define y la determina que será madre, será la madre de ese niño, de esa niña. Hay acciones y hay gestos que no caben en la naturaleza propiamente humana, sino que esa es una dádiva, es un don que proviene del Señor. Me gustó lo siguiente: Dios nos fabricó a nosotros como seres humanos, y entonces dice un comentarista: el que ha fabricado la máquina conoce bien cómo funciona. El que ha fabricado la máquina conoce bien cómo funciona. Hermano, Él sabe exactamente cómo es que cada uno de los seres humanos operamos o operaríamos en la vida. Dios no ha olvidado ningún detalle de nosotros. Él sabe nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro andar. Él lo sabe exactamente. Él sabe esa proyección que tenemos hacia el mañana.
los sueños y los anhelos. Él lo sabe muy bien y parece que nos da una palmadita en el hombro cuando se suscriben precisamente a sus buenos deseos, a esos deseos que van a agudizar nuestra relación con Él y no nos van a distanciar. Al pensar en que Dios tiene pensamientos claros para nosotros, quiero decirle que sus pensamientos son positivos y son vastos también. Con mucho cuidado pronuncio lo siguiente. Debemos orar por las mujeres embarazadas para que asimilen lo antes leído del salmista. Si hay esa consideración, el pensamiento de esta persona que tiene una vida en su vientre va a ser distinta a como la influencia de nuestro mundo le proyecta y le lanza a tomar decisiones. Quizá lo recomendable para jóvenes y señoritas es que no frecuenten la sexualidad fuera del matrimonio y que esto no les lleve a pensar que lo que hay en el vientre es algo que yo puedo decidir si viene o no viene. La verdad que este es un plan y esta es una iniciativa y una decisión absolutamente de Dios. Oremos por las mujeres que están embarazadas y que quizás su embarazo fue por una situación, como dicen, no deseada. Sin embargo, hay una vida diseñada por Dios en ese vientre. Y hay que decir, Señor, tú lo has puesto en mis entrañas y con tu ayuda lo voy a recibir. Que esa sea nuestra oración por propias y extrañas en el nombre de Jesús. En segundo lugar, lo usual de una madre. En pocas palabras, cuidar de sus hijos en todo. Hay detalles en las mamás que los esposos o los padres no los tenemos. O quizá el mismo diseño de cómo es que un hogar se administra es lo que nos llevó a separar exactamente actividades. Y pensamos que esa actividad era para mujeres. Tenemos o somos afectados de una cultura que es la hebrea y no es mala. Pero en el tiempo presente lo que se busca es no cooperación en un hogar, sino igualdad. Una cosa es la cooperación y otra cosa es la igualdad. La cooperación es válida y es necesaria. Es cierto, una mujer que sale embarazada a 6 meses de haber concebido el hijo anterior, es muy difícil para ella. Tiene que enfrentar este niño que está creciendo y lo que está desarrollándose en su vientre. ¿Cómo es eso? Y entonces es ahí donde la cooperación y la comprensión hizo falta y hace falta en muchos hogares. Pero el punto es que lo usual de una madre es cuidar de sus hijos en todo, desde el vientre hasta... Yo le puse puntos suspensivos, porque tiene 100 años el niño y la madre sigue pendiente de él. Ay, mi muchachito, se le está cayendo el pelo, dice. Y ahí anda buscando, pero es que ese elemento de madre, sí, los hijos, y lo digo con mucho respeto, quisiera que ya no apareciera esa actitud de madre. Ya pasó el tiempo, pero para ella no. Ya les voy a narrar lo de Jesús.
Para ella no, todavía está en su considerando. Como parte del usual de una madre es decidir qué le conviene a su hijo. Y a cada momento. Esto es un ideal hoy. Porque de alguna manera, aunque ella lo quiera mostrar, manifestar, ya hay obstáculos y ya hay como observaciones no aceptables. Ya llegó el tiempo en que yo voy a decidir lo que quiero. Y son golpes que las madres o los padres reciben cuando esas cosas se expresan así de parte de los hijos. Y el hijo no se da cuenta que con expresiones de esa naturaleza está marcando un territorio no conveniente en el desarrollo y en los deseos de la vida. Ella muestra mucho equilibrio y sensatez en sus decisiones, aunque nos parezcan alocadas. Pero ella tiene concepción clara de lo que visualiza, lo que desea, máxime si es cristiana. Se dice que la madre tiene muchos retos como los siguientes: que sus hijos lleguen a ser buenas personas, hacerles ver que aunque están en un mundo en el que se les exige ser los mejores en todo, a veces ser el mejor en algo no les da la felicidad. Que aprendan a ser felices con los que Dios les va poniendo en su camino y que sepan apreciar todo lo que tienen alrededor. Otro gran reto, que sepan decir no a las cosas y a las personas que no les aportan nada bueno, pero que no les nieguen su ayuda, porque a veces, es decir, a esta gente, porque a veces ellos pueden ayudar a que los demás también sean un poco mejores. Alguien escribió lo siguiente: cuando las ojeras te lleguen al suelo y el cansancio te tenga más cerca de un manicomio que de tu casa, sonríe y no te quejes. Lo mejor del mundo es ser madre y los hijos anestesian cualquier situación extrema. ¿Qué me gustó esto? Me estoy volviendo loca. No sé cuántas veces lo han escuchado, pero de repente algo enterneció su momento, su situación, de parte precisamente de los hijos. Además, y esto es lo más valioso, mostrarle la senda de la vida. Madres muchas, pocas, aplicando los principios cristianos en la vida de sus hijos. Este es un déficit y esta es una deuda que hay en el mundo. Y si no hay reverencia, conocimiento y temor al Señor, esto será un impedimento para educar sabia y adecuadamente a los hijos. La Biblia nos da ejemplos de madres que cultivaron la fe de sus hijos. Hay tantos ejemplos. Pero también la historia cristiana nos ofrece ejemplos de madres que invirtieron, si cabe, tiempo, horas en la formación, en la conducción de sus hijos. Hubo una mujer llamada Susana Wesley. Tuvo más de 11 hijos, parece. Su padre no era, el esposo no era temeroso de Dios, pero ella amaba al Señor. ¿Cómo sacó tiempo para educar y mostrar los caminos del Señor a sus hijos? Solo ella sabe. Se privó de tantas cosas para sí mismas, viendo a los hijos, como dice la Biblia, como herencia del Señor. Y estuvo con ellos. Un caso extraordinario, uno de sus hijos, Juan Wesley, cambió a Inglaterra. Ese hombre fue formado en su casa por su madre
y llegó a ser un instrumento de bendición que sigue bendiciendo a las naciones. Y podríamos señalar algunos otros nombres. Que Dios bendiga esa diligencia de las madres. Mary hablaba ayer de su mamá. De pocas palabras podía haber sido ella, pero le legó un ejemplo. Le legó actitudes que creo que asimiló adecuadamente, y eso le ha permitido ser lo que ella representa en mi vida y en la vida de sus hijos. Esta parte es quizás la más delicada para mí expresarla, el respeto de los hijos a su madre, a sus padres. Éxodo 20:12 dice la palabra, en el que honre a la madre debe de honrar también al padre. El que honre a la madre así como al padre, Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir. Este es el quinto mandamiento de la ley de Dios: honren a sus padres. Y Deuteronomio 15:16 amplía: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto, hermanos, no ha cambiado. Esto debe de verse con reverencia, de manera reposada, y debemos de aceptarla y abrazarla. No lo dispuso la sociedad, no la dispuso el sistema. Esta es una disposición que vino de Dios. Y el apóstol Pablo, tomando la escritura del Antiguo Testamento, en Efesios 6, 2, 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Al principio les leí el pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Aquí tenemos un ejemplo de honra, y es el que el Señor le dio a su madre. Fue la tercera vez que Jesús habló en la cruz. De las 7 palabras que hemos dicho, esta es la tercera. Y lo que hizo Jesús fue expresar su solicitud compasiva hacia su madre. La María que se encontraba junto a la cruz a esta altura era viuda. Sus hijos, los hijos que tuvo en su matrimonio con José, no fueron apegados, cercanos a ella. Pudo haber mucho problema y conflicto con la presencia de Jesús, lo que se podía escuchar sobre él. Pero Jesús fue un hijo que se supo aplicar en la ausencia de su padre y veló por ella y veló por sus hermanos. Pero ahora es ella la que está todavía considerando a su hijo en esta escena de la cruz. Esas Marías que se dicen, una de ellas era precisamente su madre, y ella quedaría sola. Jesús no está pensando en la responsabilidad de sus hijos. Jesús está pensando en alguien de confianza que pueda cuidarle y ayudarle en el resto de sus días. Por eso es que le confió el cuidado a Juan. Juan no iba a llevar a su mamá, es decir, a María, a la casa de ninguno de los otros muchachos. La idea de Jesús fue que él abrigara a María y la viera como una madre en la casa de él y la cuidara. Esto es precisamente la función que Jesús buscó a favor de ella. Él se iba, ella quedaría desprotegida, pero él tuvo cuidado al encomendarla al discípulo amado, como reza el texto bíblico.
Es un ejemplo de honra. Es un ejemplo en el que el hijo está pasando a la eternidad, pero está preocupado por la condición de su mamá. Solo ahí es para reflexionar, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo está su mamá? Pero aquí está la parte difícil. En el libro de Proverbios hay unos llamados a los hijos que se deben observar también. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra versión dice, el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Dónde está todo eso? Está en la palabra de Dios. Hijos, esposos, padres, cuánta tristeza hemos llevado a la esposa, a la madre. Cuántas acciones hemos celebrado que han herido a la madre. Hay un tiempo que no lo aprovechamos o lo descuidamos. Y todo esto está, hermanos, por falta de conocimiento o por falta de obediencia. Podríamos tener hogares diferentes si nos aplicáramos a los dichos de la palabra de Dios. Podríamos modelar a otros cómo es el respeto, la reverencia, el reconocimiento a nuestros padres, en este caso, a las madres. Si usted tiene su mamá, no importa cuántos años usted tenga, ni cuán superior usted puede verse, no se olvide del respeto, el amor y el cuidado que se debe tener para sus padres, pero este día para su mamá. No importa que otros le hayan dicho, es que tu mamá no te entiende. Usted no reciba expresiones de esa índole de alguna persona que no ha aprendido a reconocer el valor de su mamá.
Los hijos hoy son diferentes a nosotros los padres. Ellos van 3 kilómetros adelante. Con ese dicho, cuando uno va, ellos vienen. A veces vienen bien, a veces no vienen tan bien. Que Dios bendiga a su mamá en este día tan especial. Aplique los dichos de Dios en su vida, apliquémoslos y nuestros hogares serán diferentes. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.